8:55. Voy a dar el contexto a esta entrevista. El tema es técnico, pero miren, tenemos que entenderlo para poder analizar el impacto que eso tiene en nuestro día a día. En febrero de este año, Fitch Ratings bajó la calificación de riesgo de Panamá, lo que nos dejó sin grado de inversión por parte de esta calificadora. Panamá, luego de 14 años de esfuerzo, había logrado buenos puntajes que nos mantenían bien, con buenas inversiones, incluso con proyecciones de crecimiento en toda América Latina muy por encima de otros países. Pero se acabó esa buena calificación. Y se ha mezclado todo esto con no solamente con esa pérdida de inversión, con el desempleo, con la necesidad de las reformas, con el cierre de la mina. Y así podría yo enumerar un sinnúmero de situaciones que nos han puesto en aprietos nuestras finanzas. Eric Molino, economista, quien ha estado con nosotros en otras ocasiones, nos acompaña. Eric, te agradezco el tiempo para estar con nosotros y analizar este tema, yo decía, de la manera que todos lo podamos entender. Y yo te decía, a lo largo de los últimos meses de debate de las reformas a la caja, la gente decía, ¿sabes qué? Tenemos que poner un grado de sacrificio porque nos decían los conocedores en materia económica que era necesario hacer las reformas porque esto nos va a ayudar a recuperar esos grados de inversión. Pero lo que se ha dicho recientemente es que lo que se ha logrado hasta este momento con las reformas no va a ser suficiente. Voy a arrancar por allí. Bienvenido y gracias por tu tiempo. No, te agradezco a ti, Castalia. Sí, este es un tema que nosotros ya hemos estado viendo desde hace muchos años. Al final, esta administración hereda un deterioro en las finanzas nacionales que hemos estado viendo en las últimas dos administraciones. Nosotros, de hecho, ya tenemos que al cierre del año pasado, nosotros no solamente estábamos 1.400 millones de dólares por debajo de los presupuestos en cuanto a la recaudación tributaria. Por supuesto que el presupuesto estaba inflado, que se hizo en la Asamblea del 2023, pero también estábamos 450 millones de dólares por debajo de la recaudación del 2023. ¿Eso a qué se debe? Entre otras cosas, hemos tenido un desaceleramiento económico importante. Ya tenemos las cifras. El año pasado solamente crecimos 2.9%. El desempleo ha aumentado. Nosotros tenemos casi 50.000 desempleados adicionales. Entonces, nos toca a nosotros dar no solamente señales correctas, sino empezar ya a tomar acciones contundentes para seguirle diciendo a los inversionistas internacionales y las personas que compran deuda de la República que nosotros seguimos siendo un país que está abierto a la inversión, que queremos fomentar esa inversión para que esa inversión entonces genere empleos y aumente nuestra recaudación tributaria. Ahora bien, ¿por qué las últimas reformas no van a ser un alivio como se pensaba? Mira, van a ser un alivio, pero no es suficiente. Entre una de las cosas que nosotros teníamos que entender es que no arreglar el problema iba a causar una crisis financiera inmediata. Ahora, entre las reformas que se están haciendo, que incluyen aportaciones adicionales del sector privado y un aporte del Estado, la siguiente pregunta es, bueno, estamos hablando de 1.000 millones de dólares adicionales que se le agregan al presupuesto y se le agregan digamos, al déficit, y la pregunta es de dónde van a salir esos 1.000 millones. Así que nos toca a nosotros, no solamente el gobierno, sino también el sector privado, sentarnos a discutir cuáles son las alternativas que tenemos para que no haya tantas consecuencias a la población. Tenemos que, por un lado, subir los ingresos y por el otro lado, bajar los gastos. Y suena fácil, plantearlo de esa manera, pero la fórmula implicaría la manera en que se sube el ingreso es a través de más actividad económica y la medida para bajar los gastos, yo sí pienso que hay que ser, un poquito más radical en cuanto a las medidas que yo creo que ya se están poniendo algunas en práctica, que es la consolidación de instituciones que tienen duplicidades, reducir drásticamente la planilla estatal. Hay una serie de compromisos que se tienen que hacer desde ya lo más pronto posible para que entonces eso nos ayude a financiar esos 1.000 millones de dólares que tenemos para la Caja del Seguro Social que hay que aportar. O sea, tenemos una carga adicional para el gobierno. Y estamos hablando entonces que ahora dependemos del rescate económico del gobierno. ¿Cómo explicamos esto? Parte, de la propuesta que se estaba planteando era que el gobierno iba a tener que hacer una aportación, y recordemos que cuando decimos gobierno es dinero del contribuyente. Correcto. O sea que todos nosotros, a través de, lo que se pagan impuestos en nuestra actividad económica, es lo que va a sacar esos 1.000 millones de dólares. Pero esos son 1.000 millones de dólares que no existían. Y acordámonos que el déficit del año pasado era 6.400 millones de dólares. Así que nosotros tenemos que ver de qué manera generamos suficiente actividad económica para poder entonces nosotros lograr recuperar esos 1.000 millones de dólares. ¿Cómo lo podemos hacer? Siempre ha sido un tema de que el grado de inversión genera confianza. Eso nos permite que vengan empresas, que esas empresas generen empleo, y ese empleo sabe que entonces nosotros nos pueda llevar a tener, una mayor recaudación. ¿Qué tiempo tenemos nosotros para poder lograr al menos un impacto menor al que ya estamos resintiendo?
Mira, al final lamentablemente estamos en una situación que es complicada porque esto es un tema que viene de desgaste desde hace muchos años. Esta administración por lo menos ha tomado, digamos, una postura de atacar de frente el problema y ver la manera más rápida para solucionarlo. Yo creo que eso es lo responsable y lo hemos estado pidiendo en las últimas 2 administraciones que se haga. Pero digamos, tenemos muy poco espacio de maniobra. Nada más para que tengamos contexto, nosotros tuvimos que muchas de las actividades económicas el año pasado crecieron. Por ejemplo, turismo creció a casi el 9%, pero tuvimos un desaceleramiento importante en, por ejemplo, lo que es la explotación de minas y canteras. Eso bajó 45%. Prácticamente sí. Que lo que crecimos en comercio y en construcción, que son de los 2 principales motores económicos, se netean con lo que perdimos en la explotación, digamos, de minas. Así que para, por ejemplo, tener otras actividades como turismo, que son importantes, para compensar esa pérdida tuvimos que haber crecido hasta 12 veces más en ese sector para compensar la pérdida que se tuvo en minería. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que ver como país es que en este momento el gobierno es una de las cosas que tiene que aprobar los programas de asociación público-privada y fomentar más la construcción, pero de la mano de la aprobación de leyes especiales para darle claridad a la inversión, tenemos que continuar atrayendo esa inversión para que se generen los empleos. Y eso, según lo que he leído, demora de 5 a 7 años poder lograr esa recuperación. ¿La recuperación del grado de inversión o la recuperación del grado de inversión? Podría demorar hasta inclusive en más, porque es que recordemos que al final el grado de inversión Panamá todavía lo tiene, porque tiene, digamos, 2 de las 3 calificadoras nos han mantenido en grado de inversión. Eso podría cambiar dependiendo de qué es lo que digan Moody's y Standard & Poor's en los próximos meses, pero al final la recuperación de ese tipo de calificaciones puede tomar mucho más años de 7. Panamá, recordemos que le tomó más de una década poder conseguir el grado de inversión la primera vez, así que esas son cosas que se tienen que manejar con mucha prudencia, con mucha cautela, y la manera de hacer eso no solamente es transmitirnos señales claras, que creo que lo hemos hecho como país, sino que ya empecemos a dar pasos firmes de decir, mira las inversiones que han venido, mira las leyes que hemos aprobado, mira los temas que nosotros estamos haciendo para que venga esa inversión. Ahora bien, ayúdanos, Eric, a entender el impacto directo al país o cuál es el efecto directo para el país cuando se pierde un grado de inversión. Y cómo eso se traslada al panameño, al ciudadano, a los trabajadores, al empresario. Perfecto. Para poder ir entendiendo el impacto que debe tener en el individuo. Mira, lo podemos ver de 2 aristas muy claras. La primera, obviamente, el costo de la deuda hacia el gobierno aumenta. Y como estaba planteando, eso sale de nuestros impuestos. El año pasado nosotros cerramos solamente en pago de intereses 2.500 millones de dólares, que fue las aportaciones del canal. Entonces no es que directamente las aportaciones del canal se van a pagar la deuda de la República, pero todo lo que nosotros recaudamos en el canal pagó intereses de la deuda. Entonces, si sigue aumentando, digamos, esa presión sobre el riesgo país y tenemos una deuda cara, básicamente vamos a tener menos dinero para poder invertirlo en los programas sociales que necesitamos, en los subsidios que ayudan a las familias, en construcción, en lo que aumenta la capacidad productiva del país. Eso por un lado a nivel, digamos, nacional. A nivel, digamos, del individuo, obviamente eso también se traduce en hipotecas más caras, préstamos de carros más caros. Eso desacelera la actividad económica y obviamente es un golpe al bolsillo directo a los panameños. Ahora bien, ¿hay formas de revertir esto? Sí, y digamos, estos son pasos que, como tú lo has mencionado, van a tomar bastante tiempo. Nosotros tenemos varios años hablando de que se tenía que hacer un giro de timón. Yo pienso que, por ejemplo, esta administración hay que reconocerle que tienen personas muy serias trabajando en el Ministerio de Economía y Finanzas, tratando de crear buenas señales y transmitiéndole confianza, digamos, a los mercados internacionales. Pero tenemos que ya empezar a tomar decisiones, en mi opinión, bastante más drásticas. Fue una buena señal que se tomó una decisión a nivel nacional con consenso en la Caja del Seguro Social. No va a ser suficiente, ahora hay que seguir, digamos, con otros temas que están sobre la palestra nacional. Está el tema de Río Indio, está el tema de construcción con la ley de interés preferenciales, está el tema del contrato minero. Hay una serie de temas que al final van a darle mayor visibilidad no solamente a los inversores locales, sino a nivel internacional, que Panamá es un país que está fomentando la inversión, que está buscando inversionistas y que la generación de empleo está en el punto focal de la discusión. Y en medio de esta complejidad, es pesado escuchar voces sobre qué va a pasar o qué decisión debe tomar el gobierno ante esta grave circunstancia con respecto a la actividad minera. Claro. Y he escuchado incluso decir que aunque se retome, hipotéticamente hablando, una actividad minera en Donoso, tampoco eso sería suficiente para poder frenar el impacto. Mira, es que no existen panaceas y hay que ser absolutamente objetivo con la discusión. En mi opinión, y te acabo de dar, digamos, estadísticas muy claras, lo que se perdió el año pasado en cuanto a la actividad de minería, básicamente que neteó el crecimiento que se había tenido en comercio y construcción, o sea que sí tiene un impacto, digamos, considerable en la economía, pero una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que hay que hacer varias cosas al mismo tiempo, lamentablemente. El país, por las últimas 2
dos administraciones estaba, digamos, muy rezagado en tema económico, y yo creo que al final lo que nosotros tenemos que hacer es enfocarnos en crear actividad por el sector privado. Esa actividad en el sector privado es lo que va a generar empleo, ese empleo va a generar consumo y va a generar aumento en la recaudación tributaria. Ahora bien, la generación de empleo sin duda es clave, y no va a ser solo, no clave, y voy a aprovechar porque contigo hemos conversado sobre las propuestas de los modelos de pensiones que se estaban debatiendo en el país. Ya tenemos una nueva ley, y al final, y lo decía ayer el propio Dinomón, o sea, necesitamos más empleos para dinamizar la economía, pero necesitamos también más empleos con mejores salarios para poder llegar a pensiones dignas. Así es. Y lo que pasa es que la Caja del Seguro Social, o la reforma de la Caja del Seguro Social, arregla un problema sistémico que teníamos, pero eso tiene que venir acompañado de un tema mucho más macroestructural. Tenemos 770.000 informales, tenemos un aumento de 50.000 personas en el número de desempleados. Entonces, la única manera que nosotros podamos tener lo que siempre estamos buscando, salarios dignos y trabajos dignos, es a través de la inversión. Es el sector privado el que puede generar riqueza. Entonces, el sector productivo solamente empieza a generar esos empleos cuando hay estabilidad jurídica, cuando hay certeza para la inversión, cuando nosotros tenemos un ambiente en el que las personas se sienten confiadas en la República, y esas son las cosas a las que nosotros tenemos que apuntar. Como dije, al final nosotros por mucho tiempo estábamos dependiendo de cuáles iban a ser las inversiones que tenía que hacer el gobierno. Yo creo que ahora hay que ir de la mano del sector privado, del sector empleador, para que entonces nos podamos apalancar en esas inversiones. Ahora bien, estamos en un proceso, y lo reiteraba esta semana el Contralor General de la República, en un proceso de revisión de contratos, de auditorías de las empresas mixtas donde el Estado panameño tiene también participación. O sea, ¿qué cosas puntuales a tu juicio deben ocurrir en este sentido? Cuando llevamos años diciendo que hemos dado en bandeja de plata muchas inversiones, recibiendo muy poco. Claro. Y mira, aquí hay un tema súper importante a nivel internacional. Pesa más el Estado de Derecho que muchas de las otras variables macroeconómicas que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros copiamos el modelo, por ejemplo, de Costa Rica, o copiamos el modelo de varios de nuestros pares latinoamericanos que rankean más alto en el índice de libertad económica, son países que no tienen grado de inversión, que no tienen el dólar, que inclusive tienen impuestos más altos de Panamá. Pero ¿en qué se han enfocado estos países? En Estado de Derecho, en tener un sistema judicial efectivo, en tener rendición de cuentas, en ser más transparente, atacar directamente la corrupción. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como país entre las auditorías que se están haciendo y entre los análisis que nosotros, digamos, estamos ordenando la casa? Realmente lo que nosotros tenemos que darle al país y a nivel internacional es una transmisión de que Panamá es un país serio, y que todo el mundo que venga a invertir a Panamá es bienvenido siempre y cuando lo haga dentro de un Estado de Derecho, y que tenemos instituciones firmes, robustas y transparentes. Eso es lo que todos nosotros necesitamos como panameños. De la mano de tener un Estado de Derecho que ataca la corrupción y inversión que genera empleo, podemos atacar la pobreza. Eric Molino, el execonomista, nos acompaña esta mañana para hablar del impacto que tiene para el país y para todos nosotros la pérdida de este grado de inversión, y las advertencias que han hecho recientemente ante el poco impacto que ha tenido también esta última reforma aplicada a la Caja del Seguro Social. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido siempre, 7 de la mañana, 8 minutos. Tenemos avances.